a conversar con la asambleísta Ñez Alarcón, asambleísta de ADN. Asambleísta, buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, un saludo atento al pueblo ecuatoriano, qué gusto compartir esta mañana. Y bueno, acabamos de hacer primero una entrevista previa sobre la ley de la primera infancia y yo quiero aprovechar su presencia porque nos cuestionábamos, ¿no? ¿Qué está pasando en el legislativo? Queremos saber cómo avanza ese trabajo para los niños, que son el grupo más vulnerable. Y estamos viendo que han pasado 2 años para esta ley. El COPINA nos decía, Sara Oviedo, a quien usted acaba de saludar, que han pasado 6 años y todavía está como que lento el proceso. O sea, ¿qué ocurre? ¿Por qué? Ayúdenos a entender a la ciudadanía qué es lo que ocurre en el legislativo, porque estos temas que tienen que ver con nuestros niños no avanzan tan rápido como deberían avanzar. Bueno, en realidad son temas que deben tener la relevancia y la importancia necesaria. Nosotros también, como asambleístas, quisiéramos empujarlo más, pero recordemos que esto es un cuerpo colegiado que requiere de ciertas voluntades. Bueno, este proyecto de ley entiendo que está en la Comisión de Niñez. Es cierto, yo conozco de este proyecto de ley y la niñez es una parte fundamental. De hecho, hace 7 meses ingresé un proyecto de ley para que se tipifique la pederastia de manera autónoma, como un nuevo delito penal. La ingresé hace 7 meses, permanece dormida en la Comisión de Justicia, ni siquiera se le ha abocado conocimiento. Justamente este proyecto habla para este tipo de delitos que ocurren contra nuestros niños y que no tienen la reparación integral necesaria. Ni siquiera se ha abocado conocimiento. Justo hace 2 semanas, cuando se despertó un caso de pornografía aquí en la ciudad de Quito, solicité que se aboque conocimiento y que se trabaje con esos proyectos de ley, porque hay que juzgar con la mayor rigurosidad posible a este tipo de delitos, pero clasificándolo como un tipo penal diferente. Qué bueno saber que hay legisladores que sí están trabajando en esos temas tan importantes. Ahora vamos también con otras áreas que nos preocupa muchísimo, el tema de los combustibles, por ejemplo. Sí, es un tema que lastimosamente se ha develado. Digo lastimosamente porque ha traído una serie de comentarios y exabruptos por parte de las personas quienes son parte de los accionistas de estas empresas. Son 2 empresas que la Agencia de Regulación y Control ha verificado que hay ciertas alertas y por ello pone una denuncia en la Fiscalía para que la Fiscalía sea quien haga esta investigación como un ente independiente completamente de la justicia. Entonces, lastimosamente siempre digo que cuando se acaban los argumentos comienzan los insultos. Se ha presentado esto, nosotros entendemos que hay irregularidades completamente en estas empresas. Hablamos de 123.000 galones para un solo auto. Y autos que están registrados, que consumen extra, pero que está consumiendo diésel. Entonces, ese tipo de información levanta alertas y, por supuesto, es parte importante de los ministerios y de cualquier persona que trabaje en el sector público poner la denuncia correspondiente cuando se levanten alertas. ¿Usted se refiere a esta denuncia en contra de los familiares del alcalde de Guayaquil? No es en contra es en contra de los familiares, pero es porque son accionistas de las empresas que levantan las alertas de estos consumos que está viendo que en realidad no son parte estandarizada de lo que sucede comúnmente en un consumo de combustible. Asambleísta, vamos un poco más a las materias que usted está promoviendo. Ayer veía que usted presentaba un paquete de reformas a la ley de tránsito. Perfecto. ¿Quiere que regresen el control del tránsito a la policía? Bueno, ¿Es eso básicamente lo que está planteando usted? No, en realidad sí se distorsionó un poco la noticia. Lo que estoy solicitando es que a la área fronteriza, hablemos de por donde ingresa el tráfico de armas, por donde ingresa la droga, en las rutas y vías en donde lastimosamente se produce la mayor cantidad de secuestros, la mayor cantidad de extorsión y robo de camiones, que esas competencias vuelvan a la Policía Nacional. La Constitución es clara cuando dice que la seguridad nacional debe ir de parte del Ministerio del Interior, que cuida la seguridad ciudadana. Ahora, fue en mayo de 2020 y luego se retomó en el 21 a través del reglamento la disposición para que la Policía Nacional y la Comisión de Tránsito del Ecuador den precisamente esta seguridad. ¿Para qué hace falta un proyecto de ley en este sentido cuando ya por reglamento se lo dispuso? Y lo que pasa es que no han cumplido, y lo que pasa es que
la policía ha dicho, no tenemos los recursos para estar aquí, para atender la emergencia, para controlar la delincuencia organizada y ahora además hacernos cargo del tema de las cárceles. Nuevamente, la misma pregunta que le hacía la invitada anterior. Se aprueban leyes, pero se piensa, por ejemplo, en recursos. ¿Se ha pensado en qué policías, de dónde sacamos policías ahorita, a qué ciudad le quitamos para mandarlos a controlar esto que usted está planteando en su proyecto? Claro, bueno, entendamos que la seguridad es integral y transversal. Hablamos del crimen organizado, hablamos de todo lo que sucede en nuestras calles, pero es justamente por de algún lado entra esta inseguridad en nuestro país. Hablemos del tráfico de armas, hablemos de la droga mismo que ingresa. Fronteras, y eso es responsabilidad de Fuerzas Armadas. No necesariamente el control vial. El control vial ahora es parte de la CTE, municipios que son parte de este tipo en estas vías en donde lastimosamente sí existe una data y esa data es entregada por la Policía Nacional y ante esta preocupación recordemos que lo que estamos haciendo son reformas de artículos a una ley que es orgánica, que está muy por encima de lo que son los reglamentos. Por tanto es importante que haya estas aclaratorias y que si es necesario se devuelvan competencias porque no ha habido resultados. O sea, no ha habido resultados. Y de hecho, la data indica que en donde mayor porcentaje existe, de hecho, un 80% de extorsiones, de amenazas y sobre todo de secuestros, es en donde está direccionado por la CTE y los GATS. Ahora, precisamente, el gobierno está en unas mesas de diálogo con los transportistas, precisamente para atender esto, precisamente para atender. Y de lo que he escuchado, le preguntaron directamente al viceministro de Gobierno, Esteban Torres, si es que era necesaria alguna reforma legal, y el viceministro dijo, no, con lo que tenemos ahora hay que simplemente darle vialidad. Y citaba, por ejemplo, el tema de los convoys, es decir, establecer convoys que permitan darle seguridad a los transportistas, establecer controles en frontera que sí son responsabilidad de Fuerzas Armadas. Perdóneme que le insista, pero la Constitución, que está sobre la ley orgánica, es así de clara, y los están haciendo, dice el gobierno. Lo que sí van a tener que operativizar, trabajar con mejor información de inteligencia. ¿Por qué da la impresión de que a veces en la Asamblea pierden el tiempo en estas iniciativas que al final van a saco roto o que no terminan aprobándose? Bueno, entendamos que una ley, si bien es cierto, coadyuva para la política pública, y entendamos también que si he ingresado un proyecto de ley que tal vez no se estará aprobando este periodo, y el viceministro tiene que encontrar soluciones para ahora, tiene que estar conectado a lo que está viviendo el transporte hoy. Entonces, con todas las herramientas que tiene, debe encontrar las soluciones para este momento. Este proyecto de ley, como indico, pasará a la Unidad Técnica Legislativa, al Consejo de Administración Legislativa, después se designará una comisión y se comenzará el informe para primer y segundo debate, lo cual genera tiempo para generar estas reformas, por lo cual el viceministro no puede hablar de que una reforma se ingresa hoy y mañana ya estará completamente activa o estará funcionando. Más bien, él se refiere a lo que hoy se debe hacer con la seguridad nacional en cuanto al sistema de transporte. ¿Qué se busca con esta reforma? ¿Qué cambios se establecen? ¿Por qué es necesaria esta reforma de la ley? Bueno, es necesaria porque según la data que nosotros tenemos acerca de la información de cómo se ha venido manejando el control fronterizo de las vías, no ha habido transporte, no ha habido esta organización, no ha habido este control por parte de la CTE, por parte de los GATS, por lo tanto lo que buscamos es que la Policía Nacional vuelva a tener esas competencias en seguridad nacional. Muchísimas gracias. Quisiera regresar al tema coyuntural para cerrar la entrevista. Está previsto que hoy se retome la sesión del Pleno para arribar a la votación en el juicio político del expresidente del Consejo de la Judicatura. Al parecer, y echando cuentas, no va a haber votos para la censura. ¿Cómo les deja eso? ¿Es una nueva derrota? ¿Lo van a sentir ustedes? Nosotros no somos los proponentes del juicio político, por tanto para nosotros... Pero ha estado en el discurso el presidente, sí, ¿no? El presidente la semana anterior en una entrevista dijo que intentaban salvar a Wilman Terán. Se subió en el potro, se subió al caballo ganador de la censura. Bueno, no creo...
Creo más bien que ahorita el caballo ganador tiene que ser cero impunidad, y el momento que se salva y no se censura al señor Terán, lo único que estamos demostrando como Asamblea Nacional, como institución, es que somos parte de ese viejo Ecuador en donde promulgaba las malas prácticas de la impunidad. Nosotros como bancada hemos sido claros, existen los elementos necesarios y no puede ser que desde la Asamblea Nacional se sea tan ciego que desde Fiscalía encuentran los elementos necesarios para enjuiciar al expresidente de la Judicatura y la Asamblea Nacional no lo censura. 7 de la mañana con 29 minutos. Queremos agradecerle a la asambleísta Inés Alarcón, miembro de la bancada de ADN, pero además presidenta de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional. Varios temas tratados, entre esos la propuesta de regresar el control de la seguridad en ciertas partes del país, en las vías del Ecuador, a la Policía Nacional. Con eso